Jesús. Y me estoy refiriendo al libro de Mateo, capítulo 16, versículo 15. Si alguno de ustedes lo puede encontrar en su celular o en la Biblia, es un versículo muy corto, lo vamos a leer hoy y vamos a reflexionar respecto a esto. Dios bendiga mucho a Carlos que está con nosotros y ojalá la palabra del Señor hoy te haga reflexionar respecto a quién es nuestro Señor, quién es nuestro Salvador Jesucristo. Mateo capítulo 16, versículo 15, si usted lo tiene, nos vamos a poner en pie para leer la palabra del Señor. ¿Hay ánimo o no? Amén, Dios les bendiga. Esto está sucediendo en todas las iglesias de Chile hoy día, ¿ya? Pero esperemos que la palabra del Señor hoy día nos dé esa capacidad de poder animarnos a escuchar la palabra. Este versículo muy conocido, Mateo capítulo 16, versículo 15. Y les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Puede tomar asiento. Esta pregunta no ha dejado de tener el peso necesario y esta pregunta no ha dejado de ser vigente. Nuestro Señor lo sigue planteando día a día. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? La historia comienza de esta forma. Jesús le dice a los discípulos y les hace esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Y los discípulos interpretan lo que la gente les había dicho, que pensaban que era Jesucristo. Decían uno de los profetas, decían Elías por el juicio que debía establecerse alguna vez, y algunos decían que Jeremías, porque Jeremías fue el último que vio el arca del pacto, y Jeremías iba a venir a indicar dónde estaba guardada el arca del pacto para que volviera la adoración en Jerusalén. Cada uno interpretaba de su manera quién podría ser el Señor Jesús, quien les entregaba a ellos la verdad, la palabra de parte del Padre, y hacía muchas señales y milagros frente a ellos. Así que el concepto de Jesús sanador, el concepto de Jesús rabí, el concepto de Jesús maestro, el concepto que la gente interpretaba de Jesús era de acuerdo a los destellos que veía de lo que el Señor Jesús transmitía a ellos. Pero en el Evangelio de Jesús, cuando Jesús comenzó a predicar, jamás nunca Él se presentó como un profeta. Nunca dijo: yo soy un profeta. Hablaba palabras de profecía, pero nunca Él se presentó como un profeta. Así que la designación errónea de la gente que era uno de los profetas nunca había salido de los labios de Jesús. También la gente decía que era el emancipador, el que lo iba a libertar del pueblo romano, y Jesús nunca se presentó como libertador humano. También era una mala interpretación de la gente, porque interpretaban a Jesús de acuerdo a lo que ellos deseaban que Él hiciese. Jesús nunca se presentó como un líder religioso. De hecho, no tuvo relación con los fariseos y los sacerdotes. Jamás estuvo con ellos en una reunión o en una asamblea. Solamente en las sinagogas irrumpió con el mensaje que Él traía. Jesús jamás se presentó como líder religioso, ni tuvo comunión con Anás, con Caifás, con ninguno de ellos. Entonces era difícil interpretar quién era Jesús, aunque la Biblia de una forma tan clara lo presenta. El Juan, primo de él, Juan el Bautista, empezó a hacer la antesala de presentar quién era Jesús. Y las definiciones del Juan el Bautista al momento de ver al Señor Jesús lo presenta como: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, anunciando que detrás de él venía alguien que tenía más autoridad, y que si él lo bautizaba con agua, el que venía lo iba a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Había una costumbre, y aún esta costumbre está en los países que viven monarquía, que antes que el rey venga, el rey es anunciado: y aquí viene el rey, y aquí se presenta el rey. Juan el Bautista estaba preparando la antesala de quién era el que iba a venir detrás de él. Y Jesús tiene una definición primero para presentarse, no directamente, pero se presenta. Cuando Jesús comienza a hablar, tiene el mismo mensaje de Juan el Bautista: el reino de los cielos se ha acercado. Y Jesús dice: ha llegado el momento, el reino de los cielos se ha acercado. Jesucristo nunca vino aquí a la tierra a establecer una religión, ni que lo llamaran como un líder religioso. Jamás se presentó como eso. Jamás se presentó como alguien que quería formar una nueva religión, porque Cristo no vino a la tierra a formar una religión. A quien Él
Dios que se hizo hombre, venía con un propósito, que era redimir a la humanidad y salvar al hombre del pecado. Pero eso no era el título que tenía Jesús. Esa era la función por la cual Él iba a estar aquí en la tierra. Y lo logró de una forma efectiva, porque todos los que creímos en el Señor Jesucristo somos salvos y hemos pasado de muerte a vida. Entonces nace la pregunta ahora: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Hasta el momento ninguna de las definiciones de Jesús que la gente estaba haciendo hablaba de algo sobrenatural, algo extraterrestre, algo fuera de la normalidad. Es un líder religioso, es uno de los profetas, gente con las cuales a través de la historia ellos habían compartido, pero nunca ellos pensaron en su corazón que quien estaba frente a ellos era Dios mismo hecho carne. Habían compartido con muchos sacerdotes, con reyes, con profetas, y el Señor Jesús no encajaba en ninguna de estas descripciones, porque el Señor Jesús era Dios mismo pisando la tierra. Y le pregunta a los discípulos: ¿quién creen ustedes que soy yo? Y los discípulos no tienen respuesta, sino interpretar lo que la gente estaba diciendo que Jesús era. Y aquí nace una gran definición que la queremos interpretar hoy. Dice que Pedro irrumpe y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esta descripción no la dio ningún ser humano, ni siquiera Pedro se puede atribuir que dio esta definición. El mismo Jesús lo trata de aclarar para que todos entiendan que esta definición no era una definición humana, ni a algún ser humano se le había ocurrido describir que Jesucristo era esto. Jesús le dice: bienaventurado eres Pedro, porque esto no es idea tuya. Esto no se te ocurrió a ti como mente humana, sino que el Espíritu Santo te reveló quién soy yo. Entonces entramos al desarrollo del mensaje. Y la primera interpretación que podemos sacar de esto, que ningún ser humano puede conocer directamente quién es realmente Jesús, si no es a través del Espíritu Santo. Los que realmente podemos decir que conocemos al Cristo, que conocemos a nuestro Señor Jesús, somos aquellos que hemos recibido a Dios como Señor y Salvador personal, y el Espíritu Santo de Dios está en nosotros. La única forma de poder describir quién es nuestro Señor, la única forma de conocer quién realmente es Jesús, es a través de la revelación que nos entrega el Espíritu Santo de Dios dentro de nosotros. El Espíritu Santo nos revela quién es el Señor, y dice que nadie puede llamar a Jesucristo Señor si no es a través del Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver que la figura de Dios se empieza a distorsionar, que la figura de Cristo se empieza a distorsionar, que dentro de la congregación nuestro Señor Jesucristo se transforma en un sanador, en un guiador, en un proveedor, en todo lo que nosotros necesitamos, estamos egoístamente describiendo la persona de Jesús de acuerdo a lo que necesitamos que Él sea. Y cuando decimos de acá: ¿para cuántos Jesucristo es su sanador? Amén. Y es verdad. Pero eso no describe quién realmente es Él. Cuando decimos que nuestro Señor Jesucristo es nuestro Salvador, muchos decimos amén, y es la obra gloriosa que Él vino a hacer y la cumplió en la cruz y al resucitar y levantarse de los muertos. Pero ¿quién realmente? El Espíritu Santo nos revela que es Jesús. El Espíritu Santo nos revela que Jesús, primero que todo, es el ungido, es el Cristo, es el Hijo del Dios viviente. En otras palabras, lo que el Espíritu Santo nos trata de hacer interpretar, que aquel que está en nosotros, aquel que salvó nuestra vida, no es como las religiones lo interpretan como un gran profeta, un gran hombre, alguien que tuvo una visión extraordinaria. Lo primero que Dios nos revela a través del Espíritu Santo que es Jesús, es que Él es Dios. Entonces, cuando se nos pregunta a nosotros quién es Jesús, usted tiene que decir: Él es Dios, es parte de esta deidad poderosa. Jesucristo es Dios y Señor de todas las cosas. Él es Hijo de Dios, heredero de todo, y dentro de eso Él nos ganó a nosotros. Pertenecemos a nuestro Dios a través de la persona de Jesucristo. Entonces muchas veces nos aflora rápidamente a nuestros labios decir: Jesús es mi guía, mi compañía, y esos son los beneficios que tenemos nosotros cuando reconocemos que primeramente nuestro Señor Jesucristo es Dios. Y por ser Dios, Él tiene la autoridad
de gobernar nuestras vidas y de hacer lo que Él estime conveniente con nosotros. Entonces, cuando decimos, Señor es mi sanador, como que obligamos a que Jesús nos sane. Cuando decimos Jesús es mi proveedor, como que estamos obligando a que Jesús sea nuestro sustento diario. Pero Él tiene el derecho, en la posición que el Espíritu Santo le dio, que Él es Dios, es el Hijo de Dios, tiene Él toda la facultad de decidir si nos bendice o no nos bendice. Y quizás ahí empieza nuestra fe a flaquear, porque Él dijo, todo lo que pide al Padre en mi nombre os será dado. Pero también nos enseñó el decir de acuerdo a su voluntad. Oraremos, Padre nuestro que estás en los cielos, hágase tu voluntad. Y Él mismo enseñó, muchas veces ustedes no reciben lo que piden porque no lo saben pedir. Entonces, cuando nuestro primer concepto es que Jesús es todo lo que necesitamos, distorsionamos la verdadera realidad de quién es nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús es Dios, soberano, y tiene todos los atributos de Dios. Él es eterno, omnisciente, omnipresente, tiene todo el poder. Él está en todo lugar y conoce exactamente todo lo que nosotros pensamos. A Él no venimos con un pliego de peticiones como que Él las desconociera. Nuestra oración es decir, Señor, tú sabes lo que necesito. Estas son mis necesidades, pero tú sabes cómo lo vas a hacer porque tú eres Dios. Aleluya. El mundo hoy desconoce el verdadero nombre de Jesús, pero ¿quién tiene que reflejarlo? Es la iglesia que ha recibido esta interpretación a través de la obra del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que nos hace a nosotros reconocer que Jesucristo es Dios y que tenemos que estar a las plantas de Cristo reconociendo su señorío. Es el Espíritu Santo de Dios que mostró a Esteban dónde estaba el Maestro. Estaba sentado a la diestra de Dios el Padre, lleno de adoración, lleno de gloria. Y muchas veces hemos interpretado a nuestro Jesús como aquel que viene en socorro de todo lo que necesitamos. Y lo más importante para Dios no es proveernos todo. Lo más importante para nuestro Señor Jesucristo es crear su carácter en nosotros. Él renunció a muchas cosas que tenía derecho a hacer e hizo muchas cosas que no tenía por qué hacerlas. Y si Él en su condición de Dios se atrevió a negarse a cosas y a hacer cosas que no le correspondían en su señorío, también en esa facultad para formar nuestro carácter, Él tiene todo derecho a decidir qué hacer con nosotros. A veces sin darnos cuenta, con la forma en que describimos a Cristo, le estamos poniendo a Él un título de acuerdo a nuestro beneficio, a lo que nosotros necesitamos. Es verdad, Él es nuestro sanador, si Él quiere sanarnos. Si es verdad, Él es nuestro proveedor y puede darnos en abundancia como lo que necesitamos, pero Él decide. Entonces, nunca se le pasó por la mente a ninguno de los discípulos describir quién realmente era Jesús. Porque hasta el momento el Jesús que ellos habían visto, un Jesús sanador, un Jesús proveedor, un Jesús que solucionaba problemas. Quizá esa es la descripción, es un hombre de Dios que está dando a nosotros un gran beneficio. Pero lo que quería que entendieran los discípulos, nuestro maestro, es que Jesucristo, a través de todo su amor y de todo lo que hacía, no dejaba de ser Dios. ¿Cuántos pueden decirme que Jesucristo es Dios? Aleluya. Muchas veces nosotros en nuestros corazones, sin darnos cuenta, hemos quitado el real estatus que necesita tener en nuestros corazones nuestro Señor Jesucristo. Y se nos enseñó de pequeño que el lugar que el Señor Jesús tiene que tener en nuestro corazón es el centro de nuestro corazón para gobernar. Y quizás lo que voy a decir les va a molestar a algunos, porque pueden estar en el Facebook también, pero hay muchas actitudes de nosotros que nos dan a interpretar que no conocemos quién es realmente nuestro Señor Jesús. Cuando reconocemos que nuestro Señor Jesús es Dios, es Rey, es soberano, es dueño de nuestras vidas, cuando entendemos que fuimos creados en Él, por Él y para Él, y que todo lo que somos nosotros pertenece a Dios, cuando logramos entender eso, hay actitudes en nosotros que debieran desaparecer. ¿Y cómo podemos entender que hay un distorsionado concepto de quién es Jesús? Cuando estamos en aflicción, cuando hay enfermedad, cuando hay problemas financieros, cuando hay problemas matrimoniales, recurrimos a Cristo.
no como Señor, sino como aquel que nos puede solucionar el problema. Y muchos han llegado así al Evangelio y quizás es la excusa que Dios pone para atraerlos a Él. Pero ahí viene el concepto: ¿a quién vemos cuando llegamos al Evangelio? ¿A un Jesucristo que nos solucionará el problema matrimonial? ¿A un Jesús que nos ayudará en las finanzas? ¿A un Jesús que nos dará la sanidad? ¿A un Jesús que me librará de las adicciones? Vemos a ese Jesús cuando entramos y lo conocemos, y es bueno que se vea así. Pero una vez que Dios hace el milagro, ¿lo seguimos viendo como milagrero? ¿O lo vemos como aquel que hizo algo que nosotros no merecíamos? Y en su condición de Dios, Él tiene toda la autoridad para gobernar nuestras vidas. Y eso se ha hecho tan natural desde el momento en que Jesús vino y trabajó con la gente con beneficios, que la gente lo miró como un Señor proveedor, un Señor milagrero, un bombero para pagar el incendio que pudiéramos estar viviendo. Pero después de esa experiencia, ¿cómo ha sido nuestra visión de quién es Dios? Jesús miraba y esperaba que los discípulos, después de todo lo que Él había hecho, vieran que eso no lo puede hacer ninguna persona. Eso lo puede hacer solamente Dios. Después que llegamos a Dios por un problema que tenemos y Dios nos ayuda, nos sostiene, nos restaura, ¿seguimos mirando a Dios como un proveedor solamente? ¿O lo miramos como aquel que hizo lo imposible? Y lo imposible solamente lo puede hacer Dios. Muchos vienen al templo, vienen a la iglesia, recurren a Dios, y cuando ven que el Señor les soluciona, agradecen al Dios que les solucionó el problema. Pero no hay ninguna actitud de reconocimiento que gracias a lo que Cristo hizo, a Él ya no lo voy a mirar solamente como un proveedor, sino lo que voy a mirar como un Señor, como Dios, como aquel que tiene el poder para hacer lo imposible, lo que no logré en otro lado. La mujer del flujo de sangre reconoció que Jesús era su Señor. Aquel leproso quiso seguir al maestro. Aquellos que el Señor sanó de la vista, liberó de los demonios, querían seguir al maestro porque ya no lo vieron como un sanador, lo vieron como un Señor y Dios. Es el problema que tenían los discípulos. Por eso que Jesús les pregunta: ¿y ustedes han recibido la claridad realmente quién soy yo? Y no pudo Pedro. El Espíritu Santo tuvo que decirle: tú eres Dios, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mucha gente llegará al Evangelio, mucha gente será sanada, muchos matrimonios serán restaurados, muchos serán liberados de las adicciones, muchos se le abrirán puertas financieras y Dios lo va a ayudar. Pero ¿cuál es el propósito de esto? No es que miremos a Dios como un Dios proveedor solamente, sino que miremos que detrás de ese milagro hay un Dios que puede hacer lo imposible. Amén. ¿A cuántos Dios le ha respondido alguna petición imposible? Levanten la mano. ¿A cuántos Dios le ha respondido una petición imposible? ¿Eso lo puede hacer algún ser humano? No. ¿Quién lo hace? Solamente Dios. Entonces, ¿quién es mi Señor Jesucristo? Es mi Dios eterno que vive y vivirá por siempre. Él ha demostrado que tiene autoridad y yo debo demostrar que mi vida tiene que ser una vida de servicio a Él. Ninguno de los que sanó Jesús se quedó sin esta frase: Señor, te seguiré a donde sea. Jesús le decía: ande, cuéntale a tu familia que quien se encontró contigo no fue el Jesús milagrero, sino que el Mesías, el enviado de Dios, fue quien tú conociste. ¿Qué dijo la mujer samaritana? Me enfrenté a un hombre sabio que descubrió lo que yo era. O al final de la frase, cuando fue a su familia, dijo: he encontrado al Cristo. Ha conocido a Dios. Y Dios, a través de toda nuestra experiencia, no quiere revelar lo que Él hace. Él quiere revelarnos lo que Él es. Aleluya. ¿Cuánto agradecidos de Dios sabemos aquí? Él te seguirá sanando. Él te seguirá sosteniendo. Él tomará medios imposibles para solucionar problemas. Pero aunque no lo hiciera, sigue siendo Dios. Yo nací en la iglesia y visto cómo hombres llegaron destruidos al Señor. Dios los restauró y luego los vi como pastores. Vi a otros también que llegaron sufriendo a la iglesia.
con enfermedades mortales. Dios los sanó y como aquellos 9 no siguieron al Señor. Quiero llevarlos a esta reflexión. ¿Cómo vemos a nuestro Señor Jesús? Afuera lo ven como un líder religioso, como un gran profeta. Afuera lo ven como alguien pintoresco que en Semana Santa hay que retribuirle, hay que darle honra. Pero ¿qué espera Dios? Que sus hijos digan que Él es. Le dijo a los fariseos: ustedes me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo. Porque no basta con decir Jesucristo es Dios, es mi Señor. En nuestra actitud lo que refleja realmente es lo que creemos que Dios es. Entonces, cuando hay una vida de servicio, una vida de agradecimiento, cuando yo no coloco a Dios en segundo lugar, cuando todo lo demás es más importante antes que Dios, yo no he entendido el concepto de quién es Jesús. Jesucristo no es un médico que te tiene que dar hora cuando estás enfermo, ni es un financista que te tiene que solucionar los problemas cuando estás en una situación financiera difícil. Jesús es Señor, Jesús es Dios, y en su propósito y en su benevolencia ha decidido bendecirnos. Pero no por lo que nosotros somos, sino por lo que Él es. Entonces, para ir entrando en la parte del final del mensaje, y si pudiéramos ser drácticos en esta definición, y ojalá me entienda lo que voy a decir. Dios no nos sana por lo que nosotros somos. Hace el milagro de sanidad por lo que Él es. Es un Dios de amor y de poder. ¿Entiende? Dios no nos soluciona los problemas porque a Él le gusta solucionar problemas o porque usted merece que se lo solucione el Señor el problema. Él no lo hace por lo que yo soy. Él lo hace por lo que Él es. Entonces, cuando nos referimos a Dios, sabemos que nuestra vida está totalmente desnuda frente a Él y Él sabe absolutamente lo que necesitamos. Y Él dice: antes que ustedes pidan, yo ya lo sé. Y antes que ustedes lo pidan, yo también conozco la intención de su corazón. Antes que ustedes pidan, yo ya sé lo que necesitan y con qué intención ustedes quieren que yo se los dé. No sé si me va entendiendo esto. No somos nosotros, es Él. Él sabe lo que necesitamos y cuando lo pedimos con devoción, Él lo va a dar. Pero Él sabe lo que necesitamos y también sabe con qué intención lo pedimos. Yo conozco las intenciones del corazón. Yo sé que a veces piden ustedes y piden mal. Yo conozco lo que ustedes necesitan. Entonces, ¿cómo puedo pedir yo de acuerdo a la voluntad de Dios? Simplemente con este concepto: reconocer que Jesucristo no es mi sanador solamente, que detrás de ese milagro de sanidad hay un hombre que se hizo aquí en la tierra famoso por lo que Él hacía. Pero detrás de ese hombre estaba la deidad misma, la presencia misma de Dios. Detrás de ese milagro está nuestro Señor Jesucristo, el cual es Dios. Aleluya. Por eso está el peligro de la superfe. Y decimos: si yo lo pido, tú estás obligado a dármela, porque tú dijiste: si pidiéramos esto en el nombre de Jesús será hecho. Pero todo lo que la Biblia establece que Dios nos dará va a ser para nuestro beneficio, para nuestro provecho, y eso se llama pedir en la voluntad de Dios, y en la voluntad de Dios Él nos va a responder. Aleluya. Ojalá que el mensaje se vaya entendiendo. Dios no deja de ser sanador, proveedor. Dios no deja de hacer todo lo que Él hace, pero quiere que detrás de esa intervención sobrehumana y divina, usted y yo reconozcamos que eso no lo puede hacer nadie más que Dios. Y yo pido a Dios porque Él sé que lo puede hacer y Él no está obligado a responder. Pero después de esto, quiero llevarlos a esta reflexión. ¿Cuántos hemos experimentado el poder de Dios a nuestro beneficio? ¿Cuántos pueden decir amén? Yo sé lo que significa que lo imposible se haga posible. Yo sé definir cuando detrás de esto está la mano de Dios. Yo sé definir que aunque los médicos tengan intervención, yo sé que detrás de eso está la mano de Dios. Yo sé que detrás de aquella mano generosa que llegó para sustentar alguna situación difícil, detrás de eso está la mano de Dios. ¿Cuántos pueden decir yo sé reconocer esto? ¿Y cuántos pueden levantar sus manos y decir yo he sido beneficiario o beneficiaria
de la bondad de Dios. Yo sé que esto ha venido de Dios. Aleluya. Entonces el primer síntoma de aquel que reconoce que esto viene de Dios es reconocer que Él es nuestro Dios, nuestro Señor, y merece todo nuestro servicio. Yo decía algunos domingos atrás, Jesucristo es Rey. Se presentó como Rey, como Señor. Y en un reinado se obedece. En un reinado se sirve. En un reinado se está bajo la voluntad del Rey. En un reinado no se coopera. En un reinado se obedece. Y dije, la democracia nos ha enseñado esto, que nosotros podemos hacer valer nuestros puntos de vista y pararnos frente a la autoridad. La teocracia nos dice que Dios es nuestro Señor y gobernador y hacemos lo que Él dice, si en su voluntad nosotros estamos discerniendo lo que Él quiere para nosotros. Y muchas veces sentimos que cooperamos con venir a la iglesia. Sentimos que servir a Dios es hacerle un favor. Eso es no tener el concepto claro de quién es Cristo. Cristo es Señor y al Señor se le sirve. Cristo es Señor y Rey y al Rey se le obedece. Y con gratitud porque Él ha sido bueno con nosotros. Dios me ha bendecido tanto. Y yo sé que lo ha bendecido tanto a usted, que mi vida es entregada totalmente al Señor. A tal punto que yo digo, y lo he repetido muchas veces, que yo no sirvo al Señor por lo que Él me va a dar. Yo no sirvo al Señor por lo que Él me va a dar. Yo sirvo al Señor porque lo que Él ya me dio es suficiente para servirle eternamente. Él se dio a sí mismo. Él nos dio su vida. Entonces cuando yo entiendo esto, digo, lo que Él ya me dio es para que yo le sirva absolutamente toda la vida. ¿Cuántos levantan un aplauso al Señor por lo que Él nos dio? Aleluya. ¿Hay alguien que diga, el Señor me debe algo? ¿Cuántos somos salvos aquí? ¿A quién le debe la salvación? ¿Y por qué Él pudo salvarnos? Porque Él es Dios. No es un salvador, es Dios salvando. No es un sanador, es Dios sanando. No es alguien que restaura nuestras vidas, es Dios actuando a nuestro favor. Y yo quiero en este momento que digamos frente a Dios con un fuerte amén a lo que yo voy a decir. Señor, esta iglesia reconoce que tú, Señor Jesús, eres nuestro Dios y nuestro Señor. Gracias por los milagros. Gracias por restaurar nuestro matrimonio. Gracias por nuestra vida. Gracias por los que están a mi alrededor. Gracias por la salud. Gracias por ese beneficio adicional. Pero aunque no lo diera, tú sigues siendo Dios. Amén. Puede ponerse en pie. Dios bendiga a los hermanos de Facebook que dicen que no se escuchó nada. Así que usted le va a transmitir el mensaje a los hermanos de Facebook. No se escucha, no se escucha, no se escucha. Quiero que tengamos un minuto solamente para mirar a nuestro Señor Jesús como lo que Él es, como Dios. Juan el teólogo tuvo esa bendición. Estando exiliado en la isla, miró al Jesús presente, no al Jesús de la cruz, al Jesús presente, y lo vio en su gloria, lo vio en la situación y en el lugar donde ahora está. Lo vio descender montado sobre un caballo blanco y decía una frase fuerte ahí: fiel y verdadero. Para mí ha sido fiel y ha sido verdadero. Quiero que mire quién es Dios, quién es la persona de Cristo, y reconozca que Él es Dios. Y en este momento usted cierre los ojos de una forma de respeto y le diga: Señor, quiero agradecerte. Quiero que piense en 3 cosas que Dios le ha dado, por las cuales usted tiene que agradecer
hoy. Piensa en 3 cosas solamente, son innumerables. Para usted, ¿cuáles son las 3 cosas que Dios le ha entregado más importantes? Y yo quiero que en este instante usted le agradezca a Dios por eso. La salvación es algo que Dios dio en amor. Pero aparte de esa salvación, ¿qué cosas ha hecho Dios por usted que usted debiera agradecer? Porque nuestra mente se olvida. Yo quiero que el Espíritu Santo traiga a la memoria 3 cosas que Dios ha hecho por su vida que le han marcado, aparte de la salvación. Esas 3 cosas que Dios ha hecho por usted, ¿la pudo hacer un ser humano? Esas 3 cosas que usted está pensando, ¿puede haberla hecho su mejor amigo? ¿Su papá, su mamá? Esas cosas que usted está pensando, ¿cierto que solamente las pudo hacer Dios? Porque detrás de ese milagro hay un Dios que lo puede ejercer y ejecutar. Yo quiero pedirle en este momento de parte de Dios que usted empiece a agradecer por eso, con sus palabras, de la forma que usted puede hacerlo. Empiece a agradecer. ¿Qué sería de mí si tú no hubieras hecho esto? Y lo hiciste porque tienes ese amor grande que solo Dios lo tiene. Tú eres Dios. Gracias a Dios porque estoy disfrutando de esto que pensé que nunca lo iba a disfrutar. Gracias a Dios porque restauraste lo que pensé que nunca se iba a restaurar. Gracias a Dios porque me liberaste de algo que nunca pensé que yo iba a ser libre. Esto no lo hace un ser humano, esto lo haces tú porque eres Dios. Y lo primero que quiero decir de mis labios hoy ante esta pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Usted diga, tú eres Dios, tú eres Señor, tú eres mi dueño. Cuando preguntamos quién es Jesús, Jesús mi sanador, Jesús mi salvador, Jesús mi proveedor. Pero cuando entendemos que Él es Dios, cambia la frase. Jesús es mi Señor, Jesús es mi Dios, Jesús es mi dueño, Jesús es quien gobierna mi vida, Jesús es mi todo. Empieza a orar al Señor ahí.